iPhone XS versus iPhone XS Max. Vamos a hacer una speed test y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos, que literalmente son lo mismo, así que vamos a ver si hay alguna diferencia o no. Los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido. Vamos a ponerlos así. Entonces en 3, 2, 1, ahora. Listo, mostraron el logo al mismo tiempo. Mientras tanto les voy recordando que los dos tienen exactamente el mismo procesador, que es el A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Los dos están actualizados a sus últimas betas de iOS 17, que es iOS 17 beta número 2. Como pudieron ver, el iPhone XS prendió primero que el iPhone XS Max por alguna extraña razón. Así que como pueden ver, los dos tienen exactamente lo mismo por dentro y lo mismo por fuera. La única diferencia es el tamaño, que el iPhone XS tiene 5.8 pulgadas y el iPhone XS Max tiene 6.5 pulgadas. Así que pues vamos a ver si en cuanto a rendimiento hay alguna diferencia. Los dos tienen todas las aplicaciones cerradas, los dos tienen las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Configuración prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con las fotos. Iguales los dos. Vámonos ahora con el App Store. Exactamente iguales los dos. Vamos a irnos ahora con las aplicaciones de terceros. Ahí se me abrió el CapCut sin querer. Vámonos ahora con Snapchat. El iPhone XS Max primero. Vámonos ahora con YouTube. Bueno, les hundí al mismo tiempo, pero hubo delay en el iPhone XS Max. Pero de igual forma abrieron exactamente al mismo tiempo. Vámonos ahora con Pinterest. En el iPhone XS Max primero, pero tengo la sesión abierta en el iPhone XS. No sé por qué no las abro todas al mismo tiempo. Vámonos ahora con Facebook. Exactamente iguales los dos, aunque en el iPhone XS cargó el contenido primero. Vámonos ahora con Instagram. Exactamente iguales los dos. Ya cuando estamos en los videos sin ningún problema, sin ninguna diferencia en ambos dispositivos. Los dos están conectados a la misma red Wi-Fi. Vámonos ahora con Twitter. Exactamente iguales los dos. Y pues bueno, es que así es como debería de ser. Pero vamos a ver si notamos alguna diferencia más adelante. Vámonos ahora con Twitch. En el iPhone XS primero, pero porque tengo la sesión cerrada. Vámonos ahora con Speak Test. Exactamente iguales los dos. Vámonos ahora con TikTok. Exactamente iguales los dos, aunque parece que en el iPhone XS fue primero. O bueno, déjenme saber ustedes qué fue lo que vieron. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone XS primero. Pero déjenme saber si esto puede ser porque tengo la sesión abierta en uno y en otro no. Vámonos ahora con Netflix. En el iPhone XS Max primero, aunque creo que estuvieron exactamente iguales, fue como el contenido que se demoró un poco. Vámonos ahora con Spotify. Exactamente iguales los dos. Vámonos ahora con Amazon. Y parece que... bueno, aquí sí no sé muy bien, déjenme saber ustedes que son los jueces. Parece que en el iPhone XS primero, pero en el iPhone XS Max nos apareció como esta animación al inicio. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas, porque ahora vamos a ver cómo gestionan la memoria RAM cada uno. Vámonos ahora con eBay. En el iPhone XS Max lo abrió primero, pero creo que esto fue ya por conexión de internet tal vez. Los dos están conectados a la misma red Wi-Fi, así que no debería de haber ninguna diferencia. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y parece que abrieron iguales, solamente que en el iPhone XS nos apareció como este mensaje aquí arriba. Ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas, vamos a dejarlas ahí. Y ahora pasémonos con algunos juegos, a ver si de pronto aquí notamos alguna diferencia. Empecemos con Temple Run 1. Exactamente iguales los dos. Y pues bueno, es que así es como debería de ser, porque tienen el mismo procesador, tienen las mismas gigas de memoria RAM, así que pues deberían de ser iguales. Vamos a darle play.
Bien, ninguna diferencia aquí. Con este tipo de juegos no vas a tener ningún problema con ninguno de los dos. Vámonos ahora con Temple Run 2. Parece que lo está abriendo primero el iPhone XS. Vamos a ver, y sí, lo está abriendo primero el iPhone XS. Y aquí enseguidita venía el iPhone XS Max. Vamos a darle play a ambos. En el iPhone XS Max reacciona un poco más rápido. Entonces con estos juegos, como te decía, sin ningún problema. Fíjate que no hay caídas de fotogramas, no hay ralentización, no hay nada de eso. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Y parece que el iPhone XS Max lo está cargando primero y así fue. Por alguna extraña razón cargó primero en el iPhone XS Max. Vamos a darle play. Bien, con estos juegos sin problema, como ya les había dicho, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahorita con el Free Fire. Vamos a ver quizás con este juego cuál cargaría primero, si notamos alguna diferencia o algo así. Parece que el iPhone XS Max como que está un poquitico más adelante. Y bueno, bastante difícil saberlo, pero pues estuvieron prácticamente iguales los dos. Vamos a dejarlos ahí. Y ahora por último vámonos con el Asphalt 9. Y bueno, parece que están cargando exactamente al mismo tiempo. Y pues así debería de ser. Y no puede ser, el iPhone XS Max lo abrió primero que el iPhone XS. Y hubo una diferencia bastante notable, fue un poco extraño. Empezando porque hace poquito hice video con el iPhone XS en mi canal principal, que hice una comparación del iPhone X y el iPhone XS, y este juego fue el que estuve probando, así que este lo había abierto en el iPhone XS antes, y pues de igual forma cargó primero en el iPhone XS Max. Bien, ahora entonces vamos a mirar cómo gestionan las multitarea cada uno, cómo gestionan la memoria RAM, las aplicaciones que ya teníamos abiertas. Vamos a hacerlo por separado, entonces vamos a empezar primero con el iPhone XS. Entonces vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, lo que es el Asphalt abierto, lo que es Free Fire abierto, el Subway Surf abierto, lo que es el Temple Run 2 abierto, lo que es el Temple Run 1 abierto. Hasta el momento ninguna aplicación se ha cerrado. Vámonos ahora con el Mercado Libre abierto, eBay cerrado, vamos a ver con Amazon abierto, exactamente donde lo dejé. Spotify abierto, lo que es Netflix abierto, lo que es Tumblr abierto también, TikTok cerrado, llevan dos aplicaciones cerradas. Vámonos a ver con SpeakTest, lo que es Twitch abierto, Twitter abierto, lo que es Instagram abierto, lo que es Facebook abierto también, Pinterest abierto. Vámonos a ver con YouTube abierto también. Vámonos a ver con Snapchat abierto también. Y pues vamos a mirar las otras aplicaciones también, porque pues, ¿por qué no? Lo que es configuración, fotos, lo que es el App Store. Hasta el momento solamente dos aplicaciones cerradas, lo que es TikTok e eBay. Vamos ahora a mirar con el iPhone XS Max. Vamos entonces a empezar con el Asphalt abierto, lo que es Free Fire abierto también, lo que es Subway Surf abierto, lo que es Temple Run 2 abierto, lo que es Temple Run 1 abierto. Vamos ahora con Mercado Libre abierto, vamos ahora con eBay abierto, vamos ahora con Amazon abierto, lo que es eBay estaba cerrado en el iPhone XS, Spotify abierto, Netflix abierto, lo que es Tumblr cerrado, como puedes ver aquí, ya va una aplicación cerrada para el iPhone XS Max, TikTok cerrado, lo que es SpeakTest abierto, lo que es Twitch abierto. Lo que es Twitter estaba cerrado, ya van tres aplicaciones cerradas para el iPhone XS Max. Instagram abierto, Facebook abierto, lo que es Pinterest abierto, lo que es YouTube abierto también, Snapchat abierto. Vamos también a abrir las otras aplicaciones, pues ¿por qué no? Configuración abierto, fotos abierto, App Store cerrado también. Bastante extraño por ahí. 4 aplicaciones cerradas para el iPhone XS Max y solamente 2 aplicaciones cerradas para el iPhone XS. Ahora vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a números. Vamos a entrar aquí en las fotos porque ya tengo una captura de pantalla con el Geekbench 6. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos lo que es 1341 para el single core en el iPhone XS.
y 2676 para el multicore, como puedes ver en iOS 17 beta número 2, como ya les había dicho. Y para el iPhone XS Max, también con el Geekbench 6, tenemos 1344 para el single core y 2233 para el multicore, también con iOS 17 beta número 2. Por alguna extraña razón en el iPhone XS tenemos un resultado más alto en el multicore y una diferencia bastante notable, ¿no? Porque de 2676 a 2233 es una diferencia bastante notable. En el single core sí lo tenemos 3 punticos más arriba en el iPhone XS Max, pero pues esos 3 punticos no hacen ninguna diferencia. En el multicore sí hace una diferencia bastante notable. Así que quizás por eso es que las aplicaciones se mantuvieron más tiempo abiertas en el iPhone XS. Pues déjenme saber ustedes qué piensan de esto. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.